Le damos la bienvenida a las personas que nos van a ver en esta tarde. ¿Ya? El tema de hoy es ¿quién lleva tu nave? Es el tema de hoy. ¿Quién lleva tu nave? ¿Tú o Dios? ¿Dios y tú o tú solo? ¿De qué manera se está conduciendo tu vida delante de Dios? El tema va a ser referente a un navío, y por eso vamos a estar yendo a una historia que yo quiero que conozcas hoy, para que te des cuenta de lo que el Señor te va a decir hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Te hago la invitación para, si tienes una Biblia ahí en tu hogar, con toda la mansedumbre, con toda la disposición, que nos acompañes, que seas edificado. Este es el fundamento de estos estudios, de estas exposiciones, son de parte de Dios para ti, para todo aquel que nos escuche, para todo aquel que ame a Dios, para todo aquel que tenga deseo de aprender, para todo aquel que ama a Dios, para todo aquel que desea crecer en el conocimiento y en la virtud de Dios. Amén. Este tema tiene una relación en un vínculo en nuestra vida. Amén. Por eso el tema se llama ¿quién lleva tu nave? ¿Tú eres el conductor o Dios? ¿Tú la diriges o Dios la dirige? ¿O vas tú solo? ¿Quién lleva tu nave? ¿Por qué vamos a hablar tocante este tema hoy? Vamos hablando de este tema porque vamos a ver una historia de un naufragio que nos va a enseñar algo muy referente a lo que puede pasar con tu vida o con mi vida. Amén. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, 10, 11, dice allí la palabra del Señor para la gloria y honra del Señor. Amén. Diciendo a los varones: veo que la nave va a ser como perjuicio y muchas pérdidas, no solo de la carga de la nave, sino también de nuestra persona. Pablo aquí hace una advertencia a los que iban tripulando con él cuando iban en el barco hacia Roma. ¿Ya? Dice que al ver Pablo la mala tempestad y los vientos contrarios, les hace una advertencia Pablo, el apóstol Pablo, a los que llevaban el navío, ¿verdad? Pero dice la Biblia más adelante: pero el centurión dice que no daba más crédito, dice que él le daba más crédito al piloto y al patrón que a la nave. O sea, más bien, dice que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Ellos no escucharon a Pablo en la advertencia. Pablo estaba mirando los vientos contrarios a una navegación que iba a exponer no solamente la nave, ¿sí?, el navío, sino también a sus personas, porque los vientos eran contrarios en el mar para navegar. Y Pablo hace la observación, pero dice que el centurión, el que mandaba, no le dio crédito a las palabras de Pablo, sino que no hizo caso, le hizo caso mejor al piloto y al patrón de la nave. Amén. Y dice que zarparon, ¿verdad? Zarparon, y más adelante nos vamos a dar cuenta de las consecuencias de no escuchar la advertencia. Amén. ¿Cómo vas navegando en el mundo? ¿Cómo vamos navegando en el mundo? ¿Por qué vamos a hablar de navío y vamos a hablar de navegación? Porque nosotros vamos en un mundo en el cual vamos navegando. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 17, 15, para que veas que nosotros en la vida vamos navegando en un mundo de aguas contrarias. Amén. Yo quiero que una hermana que esté por ahí apercibida, ¿qué dice ahí en Apocalipsis 17, 15, para la gloria y honra del Señor?
¿No hay nadie apercibido? Bueno, vamos a darle gloria y honra al Señor. Dice, y me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. ¿Te fijas cómo el ángel estaba explicando a Juan en el Apocalipsis lo que significaba, amén, el mundo? Dice que son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y nosotros estamos en el mundo y vamos navegando entre un mundo de gente de diferentes índoles, de diferentes nacionalidades, con diferentes problemas. Entonces vamos navegando en un mundo de conflicto, de tempestad. Vamos navegando en un mundo en el cual estamos expensas a un naufragio. Y Jesucristo nos está haciendo la advertencia, como Pablo le estaba advirtiendo al piloto y al copiloto y al dueño de la nave antes de naufragar. Amén. Antes de naufragar. Jesucristo está diciendo hoy, antes de que tú naufragues en medio de las aguas, que es el mundo, en medio del pecado, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de todas las cosas que el mundo tiene, donde tú y yo vamos navegando en una nave que es de Dios, que es nuestro cuerpo, nuestra vida. Vamos navegando en una nave. Por eso el tema se refiere: ¿quién lleva el timón de tu barco o de tu nave? ¿Lo llevas tú? ¿Lo lleva Dios? ¿Quién lo lleva? Porque si tú lo llevas en lo personal o yo lo llevo en lo personal, podemos naufragar. Pero si lo lleva Dios primero, Él es el piloto, no vas a naufragar, vas a llegar a tu destino. Esa es la diferencia. Por eso quisimos darte una cita bíblica para que tú entiendas el tema a qué nos referimos. Amén. Y vamos a abundar un poquito más. Ahí en el verso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, 14. Amén. Fíjate lo que dice. No hicieron caso a la advertencia de Pablo. El apóstol Pablo les había dicho: vamos a poner en riesgo nuestra vida y también la nave. No lo escucharon. Los que llevaban la nave no quisieron escuchar a Pablo. Pero en el verso, en el 27:14, fíjate lo que dice. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Herociclón. O sea, se los encontró un ciclón. Después de que zarparon al mar, dice que se encontraron con vientos huracanados. Amén. Y con un ciclón. Pablo les hacía la advertencia, no escucharon. Iban derecho a un naufragio, pero ellos no escucharon a Pablo. Tú estás escuchando a Jesucristo. Yo estoy escuchando a Jesucristo en el anuncio de advertencia que nos vamos a perder, que vamos a naufragar, que vamos a irnos al infierno. Jesucristo cada día está anunciando por medio de la palabra en todo lugar y haciendo la advertencia que por favor escapemos de la condenación eterna que viene. ¿Tú has hecho caso o has hecho caso omiso? Esa sería la pregunta. Amén. Pero muchos dice que salió el barco y se fueron a navegar. Y mira la consecuencia de no escuchar. Estuvieron a punto de morir según el 27. El 27:20. Fíjate lo que pasa. Amén. Dice, al no aparecido, dice, al no aparecido ni el sol, ni estrellas, por muchos días. Dice que acosados por una tempestad, no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, dice el apóstol. Ya perdidos en el mar, en medio de un naufragio, sin sol y sin estrellas, y dice que iban acosados por una tempestad no pequeña, una tempestad grande, un ciclón, iban en medio de un ciclón. Dice que las velas y todo soltaron del barco y se dejaron llevar a la deriva. La consecuencia de no escuchar la advertencia. Jesucristo está advirtiendo al mundo, a la gente,
conviértanse, sean salvos, ¿sí? Vengan a mí para perdonarles sus pecados. Miren que les espera una condenación, pero ¿hacemos caso a ese anuncio, a esa advertencia? Esa sería la pregunta. Aquí dice que ya iban navegando, no había sol, no vieron las estrellas, estaban acosados por una tempestad, dice que grande, y sin ninguna esperanza de salvación. Amén. Sin ninguna esperanza de salvación. Amén. ¿Cómo vas por la vida? ¿Caminando con esperanza o sin esperanza? ¿Vas navegando en medio de la tribulación y de la angustia, en la enfermedad, en la economía, en los males de la vida, en los tropiezos de la vida, en las cosas que el mundo ofrece? ¿Vas luchando contra la verdad, contra la adversidad del viento de la vida, en medio de un mundo, en un mar de gente? Ya te di el ejemplo, Apocalipsis capítulo 17, 15. Dice que las muchedumbres y lenguas son el agua en el mundo. Representa a la gente un mar. Amén. Y el mar trae turbulencia, trae olas, trae tempestades. Así es la vida. Trae buenas y malas. De repente está bien, está sosegado el mar, no hay ninguna situación, no hay peligro de muerte. Pero cuando el mar se agita, hay peligro de muerte. Y nosotros a través de la vida nos vamos encontrando con muchos ciclones y tempestades, con enfermedades a veces muy terribles, con la economía muy terrible, con problemas muy graves, con cosas muy terribles que la vida nos está pegando o nos acosa, como dice aquí, dice que eran acosados por la tempestad. ¿Amén? Entonces ahí yo quiero que vayas entendiendo el mensaje de hoy que el Señor nos está dando para la gloria y honra de su nombre. Dice que no habían comido. Amén. No habían comido. En el versículo 21 dice: entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo que habría sido, por cierto, conveniente. Aquí Pablo les refiere: oh varones, haberme oído no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ahí Pablo ya les recuerda: ya no me escucharon, ustedes no escucharon mi advertencia. Ahora estamos sin comer, estamos en medio de una tormenta. Dice: si ustedes me hubieran escuchado, no hubieran zarpado, entonces no hubiéramos recibido este perjuicio y pérdida. Ahí Pablo se los refiere. Ya no tenían comida, ya no habían, o sea, más bien no habían comido porque la tempestad estuvo fuerte, estaba bastante pesado la navegación, y dice que no tenían esperanza de salvación. Ellos ya se daban por muertos, ya habían dejado de comer, angustiados, en medio de una angustia de muerte. Pero yo quiero decirte algo más precioso, que cuando Pablo zarpó, Pablo no iba solo, llevaba a alguien con él. Y es ahí donde yo quiero hacer énfasis y quiero pararnos un poquito, para que tú que nos estás viendo veas si es necesario llevar un compañero cuando vas en una nave navegando. Amén. Pablo le hace la advertencia en Hechos de los Apóstoles capítulo 27. No le escucharon, ¿sí? Y en el 21 les recuerda Pablo otra vez: si me hubieran escuchado. Amén. Pero ellos ya estaban asustados, temerosos, porque ya estaban, dice que sin esperanza de salvarse. Y estaban condenados, iban a mar abierto con una tempestad que no paraba. Amén. Dice que no comieron, estaban asustados. Dice ahí en el verso 11, ¿verdad?, que leíamos, dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a Pablo, lo que decía. ¿No le escucharon? Jesucristo te está diciendo hoy y todos los días que Él es Dios,
que Él es la salvación, que es el único medio para que tú alcances salvación, que es el único que puede navegar contigo en tu navegar para que alcances a llegar al destino de tu carrera. Él es el único piloto que puede llevar a tu nave en seguridad. Pero si tú no escuchas y quieres ir solo y navegar solo y no escuchas como estos hombres no escucharon, vas derecho a un naufragio, vas derecho hacia la muerte. Donde no hay esperanza, no hay salvación. ¿Sí? Pero hoy el Señor te está hablando a ti para que entiendas que hay un camino, hay una esperanza. Amén. Para aquel que escucha, aquel que atiende la advertencia. El Señor Jesucristo está hablando a través del tiempo a toda la humanidad, diciéndole que hay una esperanza, que hay una salvación. Pero si tú no escuchas, como estos hombres que no escucharon a Pablo, iban derecho a un naufragio, entraron a un naufragio. Aquí nada más lo que tú vas a ver y hacer notorio hoy, la diferencia de ir con un copiloto. Amén. Dice, pero Pablo llevaba un piloto en su propia nave o en su propio cuerpo. ¿Tú lo tienes? Pablo llevaba un piloto, no el de la nave, llevaba un piloto. ¿Y sabes quién era? El Espíritu Santo. No iba solo. Pablo era un hombre que iba ahí con los demás. Como tú vas caminando en la vida y tú puedes hacer la diferencia de ser un hombre con acompañante que lleve tu nave hacia el lugar seguro, o uno solo que naufrague por no ser entendido y escuchar la voz de aquel que le instruye. Amén. Si tú no atiendes la advertencia de Dios, te perderás. Pero si tú tomas hoy este tema y lo haces tuyo, que necesitas un Salvador en tu vida, ese es el Espíritu Santo. Dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fíjate bien lo que dice el verso 27 allí mismo, 22 y 23, para la gloria y honra del Señor. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, le dice Pablo a toda la gente que iban en el barco, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave se va a perder. Y fíjate quién se lo dijo: el piloto que llevaba a Pablo en su cuerpo, en su alma, en su ser. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, santo, y de quien soy y a quien sirvo, santo. Amén. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César. Y aquí Dios ha concedido, amén, a todos los que navegan, que el ángel le dijo, Dios te ha concedido a todos los que van contigo en esta nave, amén, el llevar el copiloto de la nave. ¿Quién lleva tu nave? ¿Tú o el Espíritu Santo? Porque si llevas el Espíritu Santo, dice que el ángel del Señor vino a Pablo y le dijo que no iba a perecer ninguno, nomás la pura nave. Amén. En medio de la tormenta, en medio del huracán, el Señor estaba con Pablo. Amén. Estaba diciéndole el Señor a Pablo, nadie va a perecer, nomás la pura nave. Si hay naufragio, pero no te pierdes la vida, el Señor te salva. De en medio de la tormenta, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio de la desesperanza, Dios está ahí. Si tú has escuchado al que te hace la advertencia que necesitas alguien que navegue en tu nave, ¿qué eres tú? Tú eres una nave que va caminando en medio de la tormenta, en medio de un ciclón, en medio de un mar de contrariedades, en medio de un mar incontenible, que te golpea cada día con diferentes situaciones. Si empezamos a enumerarlas son demasiadas, es una tormenta, ¿verdad? Lo que yo quiero que quede entendible es esto. Dice que Pablo llevaba a un piloto en su propio ser.
al Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo envió al ángel y le dijo, ¿por qué esta noche? Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy, dice Pablo, y a quien yo sirvo. ¿A quién le sirves tú? A Dios. Entonces el Espíritu Santo te va a rescatar. El Espíritu Santo te va a salir, que te salgas de ese problema. Porque Él va a venir y te va a decir, no temas, yo estoy contigo. Amén. Tu nave no va sola, lleva a alguien que puede rescatarla. Amén. Yo quiero darte otra cita bíblica. Amén. Después que Pablo recibe el mensaje y vuelve a hablar, mira lo que acontece. Ahí mismo en el 27, 33, 34, para la gloria y honra del Señor. Fíjate lo que da el tener la certeza de aquel que te da certeza. Amén. Gloria al Señor. 33, 34. Dice que cuando la gente estaba asustada, ¿verdad? Los que iban con él, todos los que iban navegando con él, dice que cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, esto es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Fíjate todo lo que tenían sin comer, porque estaban asustados en medio de un ciclón, en medio del mar, a la deriva. Pero fíjate el siervo de Dios, la certeza y la esperanza. La esperanza que hay en el que está lleno del Espíritu Santo, aquel que dirige Dios. El que cuando Dios dirige tu nave es diferente a cuando tú la diriges solo. Eso es lo que yo quiero que entiendas hoy. Si Dios dirige tu nave, vas a estar confiado y va a haber esperanza, porque Dios va a venir y te va a sacar del problema. Amén. Dice la Biblia que no habían comido nada. Dice en el 34, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Amén. Ya el ángel le había dicho a Pablo, nomás la pura nave se va a perder, pero Dios ya te los dio a ti, te los concedió, dice en el versículo 24. Ya te los concedió. Dice, nomás la nave es la que se va a perder. La diferencia de llevar un piloto en la nave contigo, que salva. ¿Tienes un piloto en tu nave que salva? ¿O vas a la deriva? Lleva tu nave la dirección correcta. Lleva a ese piloto para que tú puedas llegar a tu destino. Yo te la voy a dejar de tarea, para que tú pienses, si es necesario que tú lleves un piloto contigo, que pueda salvar tu barcaza, ahí en medio del mar, que vas navegando en esta vida. Recuerda esto, que ese piloto es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Amén. Y te lo voy a mostrar con otra revelación que la Biblia tiene, y te voy a llevar a Lucas capítulo 8, 22, 25, para que te des cuenta. Yo quiero que quede entendible el mensaje para que tú lo entiendas, que es necesario que navegues con un piloto que te lleve hasta el final de tu carrera. Amén. Que no naufragues en el caminar, sino que lleves una esperanza de vida. Amén. Lucas capítulo 8, 22, 25, hermanos. Amén. Vamos a ver otra navegación. Y te vas a dar cuenta que es necesario ese piloto. Amén. 22, 25. Amén. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se descansó, ¿verdad? Dice que se desató una tormenta de viento
en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, reprendió el viento, y las olas cesaron, y se hizo bonanza. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados y se maravillaban, y se decía uno al otro: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Los discípulos iban en una barcaza, en un lago, y se desató una tormenta. Dice que un viento fuerte, contrario a la navegación. Pero llevaban a alguien que podía salvar la barca. Y ese se llama Jesucristo. Dice que se levantó, reprendió la mar, reprendió el viento, se asosegó la tormenta, ¿verdad? Amén. Las aguas le obedecieron porque dijo que hubo bonanza. Se apaciguaron los vientos y se apaciguaron las aguas. Y ya no perecieron los discípulos, porque llevaban a alguien extra ahí, que es Jesucristo. Es el único que puede salvar tu nave de naufragio. Hoy estamos hablando de naufragio porque mucha gente está naufragando día a día. Cada día están naufragando, se están muriendo sin Cristo y están yendo al infierno. Mucha gente está errando su camino y va fracasando por su camino. Pero cuando tú invitas a aquel que es el creador de la vida y que es el dueño de tu vida, no perecerás, porque Él te levantará cuando te caigas, cuando te resbales, te levantará y te hará andar por camino firme, por camino recto, y te llevará y te guiará hasta el final de tu carrera. No naufragarás en el caminar, porque tú tienes esperanza. Cuando tu vida está puesta en Cristo y aceptas a Jesucristo como capitán de tu barcaza, te va a llevar a tu destino hasta el final de tu carrera, porque Él es el dueño de la vida. Dice que los discípulos se quedaron admirados de cómo Él reprendió los vientos y las olas cesaron y se hizo bonanza. Amén. Se hizo bonanza porque aquel que estaba ahí era Jesucristo. Iba Jesucristo en la barcaza. Amén. Cuando ya la nave no tiene control y pierde el control, el único que puede tomar el control en medio del ciclón, en medio de la tormenta, es aquel que conoce la nave, aquel que la crió. Amén. Aquel que sabe qué elementos necesita esa nave para que vuelva otra vez a tener estabilidad. Amén. Si estás en medio de los problemas, si estás navegando de una manera que estás batallando en la vida, recuerda que suéltale el timón a Jesucristo de tu vida. Suéltale el timón para que lo dirija. Y te guiará, te salvarás, no te inundarás ni naufragarás, sino que saldrás adelante. Recuerda que el que iba con Pablo era el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que cuando los envió, el Espíritu Santo le dijo a los discípulos: prepárame a Pablo y a Bernabé para la obra que los he preparado. Y dice que los envió. Iba el Espíritu con ellos, iba Jesucristo con ellos, como iba Jesucristo con los discípulos. Va Cristo contigo, anda contigo, tú lo llevas consigo. Dale la gloria y la honra al Señor si lo tienes. Pero si no, invítalo a tu navegación, ahí en tu barco, en tu barcaza. Si caben dos. Si vas en tu carro, invítalo. Si vas en un avión, invítalo, porque ese avión no se caerá. Amén. Ese barco no se inundará y tú tampoco perecerás. Pero si no vas, llevas el riesgo del naufragio. Amén. Yo te lo digo hoy para que tengas en tu entendimiento eso. Si vas navegando solo, vas a naufragar. Si va el Espíritu Santo contigo, llegarás salvo a tu destino. Amén. Porque la Biblia dice, y ahí cerramos, porque la Biblia dice que sin Él nada podremos hacer.
Si tú no lo llevas consigo, vas a naufragar. Pero si lo invitas a tu vida y en tu corazón, entonces saldrás a un destino y a un lugar certero. Amén. Mi deseo es que el Señor te bendiga. Ahí donde nos vieron nuestros hermanos, la gloria y la honra sea al Señor, porque este tema es del Señor, no es mío. Yo no lo hago para vanagloria, yo no le sirvo a nadie. Yo estoy haciendo una orden que el Señor me dio. El Espíritu Santo me dijo: háblales de mí. Amén. Yo estoy hablándote porque el Señor me lo ordena que yo lo haga para que tú seas salvo. Y te está hablando por muchas partes, por muchas maneras, como el Señor lo hacía antes, para que tú entiendas y te conviertas. Él quiere llegar a tu vida, Él quiere ser parte de tu vida, pero es necesario que tú le abras tu corazón, que tú le hagas la invitación a tu corazón. Por eso yo te invito, mi hermano, mi hermana, que nos estás viendo. Si vas navegando sin esperanza, tú crees que ya toda esperanza se perdió porque las tempestades han estado fuertes en tu vida. ¿Crees que todo ya se acabó porque las cosas son contrarias todas? Yo te digo que hay alguien maravilloso que está esperando que lo invites a tu vida, y se llama Jesucristo. Y si no lo quieres llamar Jesucristo, Espíritu Santo. Solamente di: Espíritu Santo, ven a mi vida y ayúdame. Si estás en angustia, si estás en cosas terribles, invita al Espíritu Santo. Él te guiará, como guió a Pablo en la tormenta. Dice que envió el ángel y no naufragaron. Llegaron a salvo a una isla. Amén. Nomás el puro barco se perdió. Pero dice que ni un cabello, le dijo el ángel, que ningún cabello de los que iban con él perecería. No vas a perecer ni un solo cabello de tu cabeza si tú lo llevas consigo, porque Él lo ha prometido. Él ha prometido que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, estaría Él en medio de ellos. Amén. Y también Él dijo claramente, amén, que Él iría con nosotros todos los días hasta el final de la carrera. Amén. Así que hay esa esperanza para ti y para mí. Mi deseo es que el Señor te bendiga y te llene y te colme de bendiciones. Amén.